Buenos días, gente de las grúas, bienvenidos a su canal de Ingehisa. El día de hoy veremos normatividad de misaje de cargas. Lo primero en este tema que hay que decir es que en Colombia no tenemos una normativa ni vigente ni obsoleta sobre el tema de misaje de cargas. En el año 2012 se intentó hacer una ponencia en el Congreso para tratar de emular algunas leyes internacionales. No era la mejor ponencia, no tenía todo lo que uno quisiera que tuviera este tema, pero, pero era por lo menos un inicio. Algo teníamos ahí, algo estaba empezando y en el Congreso se cayó por diferentes intereses particulares, lastimosamente. Lo que vamos a revisar es en Colombia que existen unas resoluciones, la 2400 que tiene todos los años del mundo, la 1068 y la 3157 que no hablan exactamente sobre izaje de cargas, pero sí tienen un acercamiento acerca del tema de equipos en general. Existe la norma europea, la EN, existen las OSHAs, que son normas americanas, y existe la ANSI, ANSI-ASME, ANSI-CIA o ANSI-ITSDF. Dependiendo de si es ASME, que es la Asociación Americana de Ingenieros Mecánicos, o la CIA, Scaffolding Industry Association, o la ITSDF, que en este momento se me olvida lo que quiere decir, pero tiene que ver con elevadores y montacargas. Cada una de estas asociaciones hace como un compendio de buenas prácticas y el Instituto Americano de Estándares lo que hace es agrupar estas buenas prácticas y no, digámoslo así, que los vuelve norma, pero sí lo vuelve un estándar a seguir. Y estos estándares son los que generalmente nutren a, puede ser la norma europea o las OSHAs, que son una ley en el territorio americano, en Estados Unidos y Canadá. Bueno, la primera es, la que vemos es la EN. EN es norma europea que rige en toda la comunidad europea y en algunos países de Asia, Europa y África que no pertenecen todavía a la Unión Europea, pero sí tienen muchas alianzas. Esta norma pues también aplica, aunque el Reino Unido ya a partir de este año por el Brexit salga de la Unión Europea, esta norma sigue aplicando en el Reino Unido. Lo que hace cada país es traducir la norma generalmente se publica en inglés, cada país la traduce a su idioma de origen, alemán, francés, italiano, español, inglés, y ya les pone de pronto un sufijo o un prefijo que indique en qué país se encuentra. Pero la norma en toda la comunidad europea es exactamente la misma. Bueno, algunas de ellas, por ejemplo, la 14439 de 2006, que habla de la seguridad en torregrúas, es una norma muy completa sobre cómo se debe hacer los montajes, la operación y el mantenimiento de las torregrúas específicamente. ¿Cierto? La 12077 habla sobre la seguridad en grúas, ya no solo en torregrúas, sino en otro tipo de grúas, en grúas telescópicas, en grúas derrick, en grúas sobre camión, en grúas de celosías, en grúas de puerto, y habla sobre los temas de seguridad que se deben de tener en cuenta y los dispositivos de seguridad recomendados y los de uso obligatorio. Entonces hay una cantidad de dispositivos de seguridad en la Unión Europea que son obligatorios. Un ejemplo, las torregrúas en la Unión Europea que se
haga el montaje a más de 30 metros de altura, deben tener adosado un elevador de personal, sea un malacate o sea un ascensor, para poder llevar al operador y al personal de montajes y mantenimientos a la parte superior de la torre grúa de manera segura. Ya cuando salen de la cabina del ascensor, ya sí deben usar pues todo su arnés y su equipo de protección contra caídas reglamentario. Sí, el elevador es un accesorio adicional. El elevador es un ascensor que va adosado a la torre grúa. Cuando digo la cabina, quise decir la cabina del elevador. Ah, Va ok. adosado a la torre grúa, sube por la estructura y sube por toda la estructura para que la persona pueda trabajar en él. Entonces, vamos a ver si por aquí en Google encuentro rápidamente una imagen. Y ¿Nos dijiste que a partir de cuántos metros? de 30 metros. Ok. Entonces, cambiemos un momentico lo que voy a compartir. Denme un segundito y aquí está. Si pueden ver, creo que todavía no se ve, aquí sí. Si ven aquí donde estoy señalando, es una mini cabinita donde está el señor. Y este, por ejemplo, lo diseñó Potain para que vaya por dentro de la torre. Este que está aquí. Este que es un hojazo va adosado al lado de la torre grúa, ¿cierto? Se ubica un riel sobre la torre grúa y se hace una cabina para 2 personas y una caja de herramientas que soporte 250, 300 kilos aproximadamente. Y esto se utiliza para darle mayor confort en la operación del equipo, porque hay muchas torregrúas que se montan a 80, 90, 100, 200 metros, inclusive más. Y el operador pues le tocaba subir caminando todo el camino, subir por estas escalas. Algunas torregrúas no tienen, la escala no tiene ninguna inclinación, algunas tienen descansos cada 15, 20 metros. Y tratando de regular eso un poquito, pues ya se reguló cada cuánto iba a haber descansos, cómo deben ser las escaleras. Y adicional, esto fue por sugerencia de los franceses. Los franceses dijeron, venga, nosotros aquí en Francia, al interior de nosotros, hace unos 2 o 3 años, implementamos este sistema y nos ha ido muy bien. Entonces vamos a llevarlo al resto de la comunidad europea. Bueno, pues vamos a transmitir nuevamente la otra pantalla. Aquí estamos. Listo. Otro sistema de seguridad, por ejemplo, que tenemos ahí es la obligatoriedad del LMI. El LMI es Load Moment Indicator, el indicador de momento o el indicador de carga, que las grúas, torregrúas, grúas telescópicas, todo tipo de grúas deben tener para que el operador sepa en todo momento qué carga está levantando y si está sobrepasando o no la capacidad de la grúa. Aquí en Colombia eso es opcional. Entonces a uno le van a vender una grúa y le dicen, quiere que venga con el LMI, con el display. Sí, entonces le vale 5%, 10%, X% más. Entonces muchas veces las empresas, por ahorrar en costos, eliminan dispositivos de seguridad. Lastimosamente esto pasa en Colombia, no solo con la maquinaria, con los carros también pasa lo mismo. Aquí llegan carros que en la Unión Europea, en Estados Unidos, en Japón tienen altas normas de seguridad, 4, 5, 7 airbags, frenos ABS, sistemas antiderrape y de todo, y aquí llegan muy básicos porque la gente no estamos acostumbrados, no tenemos cultura de seguridad. Entonces nos parece que lo que nos vayan a cobrar en seguridad es excesivo y siempre queremos pagar menos y muchas veces tratamos de ahorrar en temas en los que no se deberían ahorrar. Otra de las normas, la 12999, que es diseño de grúas hidráulicas, habla específicamente sobre cómo los fabricantes de grúas hidráulicas deben hacer los diseños, bajo qué normas deben hacer los cálculos, qué pruebas deben hacerle a los equipos antes de sacarlos a la venta, cuando van a sacar un nuevo modelo, cuando tienen que hacer una actualización de los equipos.
Y la EN 1300 del 2004 es una norma de grúas móviles. Esa sí abarca todas las grúas móviles y habla mucho sobre requerimientos y condiciones de obra y de terreno que se deben tener en cuenta por parte del operador de la grúa. Entonces, cómo debe anclar los estabilizadores, cómo debe revisar el terreno, a qué distancia debe alejarse de los talud, cómo debe estar frente a líneas de energía, etc. Hay otra cantidad de normas, 20 o 30 normas de la Comunidad Europea, que hablan sobre los izajes. Hay unas que hablan sobre los planes de izaje, otras que hablan sobre todos los tipos de equipo de izaje, si se van a izar personas, si se va a izar sobre canasta, si se van a usar en equipos en los aeropuertos, por ejemplo, las escaleras móviles con las que se llega a las puertas de los aviones, sobre los equipos para organizar cables eléctricos o líneas telefónicas que tienen una canasta. En fin, hay una cantidad de normas que abarcan todo el tema de equipos de izaje. Y para cada tipo de grúa, para cada tipo de equipo, hay una norma o una parte dentro de la norma específica para evitar ambigüedades que se puedan presentar por equipos similares. Bueno, la otra es las OSHA. OSHA es ley en Estados Unidos, o sea, esto sí es de obligatorio cumplimiento en Estados Unidos. Estas EN son de obligatorio cumplimiento en la Comunidad Europea. Estas OSHA son de obligatorio cumplimiento en Estados Unidos y Canadá las toma más que de obligatorio cumplimiento, las toma también como una guía, digámoslo así. Y ellos tienen una cosa que se llama el sello rojo, Red Seal, y también hacen un compendio diciendo todas las normas internacionales que a ellos les parecen importantes que pueden llegar a servir en el tema de los izajes de cargas. Entonces, la más consultada es esta, 1926, grúas Siderdic en construcción. Esta habla de principalmente torregrúas, grúas Derrick que se ubican en la parte alta de los edificios. En Estados Unidos, como tenemos edificios de grandes alturas, ellos generalmente la construcción en grandes ciudades son por encima de los 100 metros. Entonces se deben tener por encima de los 100, 120 metros, dicen casi todos los fabricantes de torregrúas, se deben tener unas consideraciones especiales en cuanto al viento, en cuanto a las nevadas, en cuanto a las condiciones climáticas, el frío, la niebla, las revisiones que se deben realizar a los equipos. Esto, entonces, los fabricantes lo dejan en casi todos sus manuales muy abierto. Dicen, si la grúa se va a montar a más de 125 metros, 150, algo así, favor consultar al fabricante los temas adicionales que tenemos que tener en cuenta, los temas de seguridad adicionales, cómo se deben hacer los ajustamientos. Pero en esta 1926 hablo un poquito más de eso porque es algo que en las grandes ciudades de Estados Unidos están muy acostumbrados a hacer. La 1910 habla de grúas autopropulsadas, o sea, todo lo que conocemos nosotros como grúas telescópicas, camión grúas, mano de mica, etc. Y la 1926-50 habla de la seguridad. Siempre hay un capítulo o una publicación completa en la que habla sobre la seguridad en los equipos. Seguimos. Y estas, las ASME, que son estándares, no es norma. Las OSHAs son ley y casi que son una copia con algunas excepciones de las normas ASME en temas de izajes. Este es un trabajo que hizo la Asociación Americana de Ingenieros Mecánicos muy arduo, en el que lleva muchos años y cada 3 años revisa cada uno. Que eso es lo que significa ASME, sí. la Sociedad Americana de Ingenieros Mecánicos. Cada 3 años hace la revisión de cada una de las normas que existen para actualizarlas, mirar qué de lo que existía o qué de lo que era
estándar o que era ley o que era hace 20 años o 10 años o 5 años o 2 años aceptado, hoy en día nos hemos dado cuenta que de pronto estábamos sobredimensionando o al contrario estábamos por debajo en muchos aspectos y estábamos de pronto corriendo riesgos innecesarios o equipos que se han modernizado o han cambiado los estilos, entonces hay que entrar a tener en cuenta un montón de cosas. Entonces todas las normas que hablan sobre la parte de izaje son las ASME B30. Cada una están desde la 1 hasta la 30, que es la última que salió este año. Cada una habla de un equipo distinto. Entonces aquí tengo pues algunas por encima, pero son pues 30 normas diferentes. Entonces la ASME B30.2 ahora sobre las grúas pórticos y los puentegrúas. La B30.3 ahora sobre las torregrúas, la B30.5 ahora sobre las grúas móviles. Estas tres son las que los equipos que uno más se encuentra, tanto en construcción como en la industria, en el sector de nosotros. En Medellín uno ve muchas grúas móviles, muchas torregrúas en todas las edificaciones, ya se ve una torregrúa o 2 o 3. Los pórticos en casi cualquier industria donde tengan un hangar y tengan que hacer izajes de cargas bajo techo y en condiciones repetitivas, tienen un pórtico o un puente grúa, que ahorita les explico también cuál es la diferencia entre uno y otros. Y grúas móviles pues están para hacer izajes y las vemos en todo momento recorriendo la ciudad. La ASME B30.9 ya no habla sobre equipos, sino habla específicamente sobre las eslingas, cómo se deben revisar las eslingas, cuándo se deben utilizar eslingas sintéticas, cuándo se deben utilizar eslingas de cadena, cuándo se deben utilizar eslingas de cable de acero, cómo revisarlas, cómo guardarlas, cómo darles de baja, cómo darles una disposición final a los equipos para que no sean utilizados pues, como no se deben después de dar una disposición. Las 930 días habla también de los ganchos, cómo se revisan los ganchos, tanto el gancho principal de la grúa como los ganchos que van al final de los aparejos, cómo se deben revisar, cómo debe estar la garganta, cómo se debe ubicar la carga dentro del gancho, qué seguros deben tener, cuándo debe incluir un seguro y cuándo debe incluir otro tipo de seguros. Y lo mismo, disposición final, fabricación, inspección, etc. La B3016 habla también de pórticos y puentegrúas, pero de una clasificación especial que es de carro colgante, que son unos que tienen como se dice, un carro que va por debajo del pórtico y a veces el operador puede estar ahí montado sobre ese carro. Entonces son unos pórticos muy específicos que tienen, como el operador va montado sobre el carro del pórtico, sobre el motor, digámoslo así, que se mueve sobre el pórtico, tienen un solo capítulo completo porque hay que tener unas condiciones de seguridad adicionales a la de los pórticos. La B30.20 habla de todos los aparejos que son bajo el gancho, o sea, todas las barras espaciadoras o los spreaders o los ganchos con los que se cogen las láminas o las ventosas con los que uno puede coger las ventanas y el vidrio. Todo este tipo de aparejos que inicialmente esta norma no es tan, la primera se hizo en el 2007, esta B3020, la primera revisión, que anteriormente estaban metidos dentro del tema eslinga, pero dijeron no, saquémoslos aparte porque es un tema muy amplio. Hay muchos tipos de accesorios que la gente puede hacer, como los accesorios que nosotros a veces llamamos o mal llamamos hechizos. ¿Cómo uno podría certificar o verificar un aparejo fabricado por el propio usuario? ¿Qué tendría que tener en cuenta? ¿Quién debería diseñarlo? ¿Quién debería hacer la soldadura, la fabricación? ¿Cómo puedo yo lograr validar un aparejo que solo me sirve a mí, pero para tener en cuenta y saber que está cumpliendo con unas normas y unas recomendaciones para que se haga de manera segura? La B30.22 habla sobre camión grúa, tanto los que tienen brazo rígido como los que tienen brazo articulado. Y dentro de
todos los apartes de las normas, la B32, la 3, la 5, de equipos que tenían cables, había dentro de ese un capítulo que hablaba sobre los cables, cómo se revisaban los cables, cómo era el enrollamiento, cómo era el engrase, cuándo se deberían cambiar, quién los debería revisar, cada cuánto, cómo se miden, qué tipos de cable hay, cómo se utilizan. Estaban en un capítulo dentro de cada norma. El año pasado hicieron una revisión y se dieron cuenta que, primero, hay muchos fabricantes que están empezando a tener nuevos diseños y avances en cables sintéticos. Casi siempre en grúas hablamos de cables metálicos, sea de alma de acero o de alma de fibra, pero metálicos por fuera. Hay muchos fabricantes, muchas empresas de cables que están empezando a experimentar con cables sintéticos. Entonces son cables que en un principio uno podría pensar que no son tan seguros, pero que después de todo el desarrollo y una investigación muy ardua de muchas empresas, se han dado cuenta que mejoran en temas de fricción, tienen mayor durabilidad, pueden resistir de pronto ambientes un poco más corrosivos. Los ambientes de la costa, por ejemplo, atacan mucho los cables de acero. En cambio, los cables sintéticos podrían sufrir mucho menos y serían mucho más seguros en cuanto a la corrosión y otro montón de cosas. Esta norma se revisó el año pasado, 2020, pero solo la publicaron por temas de pandemias hasta inicios del 2021. Cuando uno busca la norma va a aparecer B3020 del 2020, pero realmente la publicación se hizo ahorita en 2021. Y hay otro capítulo completo de la ASME que se llama la P30 y habla única y exclusivamente sobre los planes de izajes. Este también es, dentro de los temas que vamos a ver hoy, este de plan de izajes es un capítulo completo del que vamos a hablar más adelante, pero en este, como norma general, si uno hace un plan de izajes y se rige bajo la P30, lo más seguro es que el plan de izaje quede hecho de la mejor forma. Y el último que tenemos, debería haberle puesto comillas aquí a esto, dice norma colombiana, abremos entre comillas. Esto es lo poquito que existe en Colombia, lastimosamente, sobre temas de izajes. Lo primero es la resolución que todos los que son de seguridad y salud en el trabajo, y ustedes me imagino que la conocen al derecho al revés, 2400 del 79. En el título 10, capítulo 2, habla sobre el manejo y transporte mecánico de materiales. Ahí en un mismo saco mete las grúas, los camiones grúas, las torres grúas, los diferenciales, los elevadores de cangilones, las bandas transportadoras, mete todo en un mismo saco y lo único que dice es, vea, el operador que vaya a manejar eso debe estar capacitado. No dice ni por quién, ni cómo, ni qué capacidad, dice, debe estar capacitado. Los equipos deben tener una revisión de una persona que conozca los equipos. Tampoco dicen ni que debe ser un ingeniero, ni que debe tener X título, ni que debe ser experto en mantenimiento, ni que debe ser el fabricante. Nada, dice alguien que la empresa decida, debe asegurarse de que eso tenga un mantenimiento. No dice ni cómo, ni cuándo, ni por qué. Habla que los equipos deben tener en todos sus componentes un factor de seguridad de entre 4 y 5. Tampoco dice ni sobre qué, cómo se calcula, cómo va el factor, nada. Dice el factor debe ser entre 4 y 5 sobre la carga de diseño. Y poco más. La 2400 del 79 dice poco más que eso. Creo que en este capítulo 2 son 4 páginas, creo que estoy exagerando, que hablan sobre los temas de equipos y no más. Ya en el 2015 apareció la resolución 1068. Esta no habla como tal de equipos de izaje, sino también es muy genérica sobre la obligatoriedad de que toda maquinaria autopropulsada cuente con un registro ante el RUM, una tarjeta de registro, y que si se va a mover por vías públicas debe tener una revisión técnico-mecánica y un SOAT. Entonces, eso habla de todos los equipos en general. Esta resolución, aunque es del 2015, uno todavía ve
que no tiene cumplimiento. Por ejemplo, si uno por la calle ve andando por sus propios medios una grúa, un montacargas, una excavadora, una pajarita, un mini cargador, así se vaya a dar 2 cuadras, si está por vía pública, debe tener una revisión técnico-mecánica y un SOAT. Y la mayoría de esos no cuentan ni con revisión técnico-mecánica ni con SOAT. Y no todas las empresas tienen inscritos sus equipos ante el RUT. Entonces, esto salió en el 2015, es muy sencilla de cumplir, no tiene nada del otro mundo y todavía es algo que no se cumple. ¿En qué equipos sí los ve uno? De pronto en las grúas telescópicas o las grúas sobre camión, que igual deben tener revisión técnico-mecánica y SOAT, pues porque son un camión como tal. Entonces, como camión, deben hacerse unas revisiones y deben contar con un SOAT. Y en 2014, antes de eso, debía haberlo puesto anteriormente, la 3157 indica que toda maquinaria propulsada debe ser, esta tampoco se cumple, operada por personal capacitado, tampoco dice dónde están las capacitaciones ni cómo se hacen, y debe contar con licencia de tránsito B1. Sí. Diego, ¿quién está? Yo. Esa revisión técnico-mecánica, ¿quién la hace para ese tipo de equipos? La revisión técnico-mecánica la hacen los mismos CDA que hacen la revisión, ese es otro problema, la que hacen la revisión técnico-mecánica de carros, camiones, motos. ¿Qué pasa? Muchas empresas tratando de cumplir, dicen, listo, yo voy a mi mini cargador, hombre, yo lo tengo en una obra y lo voy a sacar y lo voy a llevar a otra obra que tengo a 6 cuadras, pero pues en 6 cuadras yo puedo con 2 personas, con su paleta de para y siga, bien uniformados, con chalecos reflectivos, llevarlo a la otra obra sin ningún problema. Ah, pero para moverlo por vía pública tengo que sacar el SOA de revisión técnico-mecánica. Ah, bueno, como yo estoy haciendo eso constantemente, 2, 3 veces en el día, pues voy a ir a hacerlo. Entonces voy y me acerco a los CDA. Y en Medellín creo que hay un solo CDA o 2, si no estoy mal, que hacen revisión técnico-mecánica de este tipo de maquinaria. ¿Por qué? Porque muchos no cuentan con los equipos, no cuentan con el conocimiento de cómo se inspeccionan los equipos, o simplemente les da pereza meterse en ese, meterse en ese chicharrón. ¿Por qué? Porque saben que ahí no está la plata. La plata está en hacer revisiones técnico-mecánicas a buses, motos y carros, no a maquinaria. Pero pues llegará un momento en que también el gobierno volverá a poner en cintura y dirá, pues todo CDA debe contar con un espacio para hacer revisión técnico-mecánica de maquinaria y debe contar con una persona que tenga la experiencia para hacerlo. Entonces, ese es otro problema que sucede muchas veces, que lanzan la norma y dicen obligatorio cumplimiento a partir de la fecha y cuando se va a tratar de implementar, no se sabe cómo se van a implementar las cosas. Lo mismo pasó con cuando la maquinaria se debería instalar ante el RUT o cuando hace unos años, no tiene que ver con ISABES, para la maquinaria de minería, decidieron que debería ponerse un GPS, que unas empresas deberían estar monitoreando siempre dónde estaba la maquinaria y que si la policía de carreteras lo exigía en la movilización de un equipo, debería darse la ubicación exacta de dónde se encuentra la maquinaria. Entonces, cuando se sacó la norma, creo que fue por estos mismos lados, 2014-2015, digo, de inmediato cumplimiento a partir de 30 días después de la publicación de la resolución o algo así por el estilo, y no había empresas que prestaran el servicio de monitoreo satelital para ese tipo de máquinas. Entonces, las empresas que trataron de cumplir hablaron con el gobierno y dijeron, yo quiero cumplir, pero no hay nadie que me ayude, pues por favor denos un plazo, díganos cómo nos movemos. Y esta es la otra, esta sí que no se cumple, es que todo operador de maquinaria autopropulsada es que se pueda mover por sus propios medios, sea cual sean los medios. Una excavadora sobre orugas se mueve por sus propios medios. Un mini cargador se mueve por sus propios medios. Un telehandler se mueve por sus propios medios. Una plataforma de elevación se mueve por sus propios medios. Y el operador debe contar con licencia de tránsito mínimo categoría B1. Y uno ve operadores, sobre todo los más antiguos, y no tienen licencia de conducción.
Como les decía ahorita, en el 2010 se tramitó, 2010 o 12, se tramitó un proyecto de ley para reglamentar los visajes de cargas. Llegó a la segunda ponencia en el Senado y se cayó por intereses particulares de gente que no le conviene que estas normas sean aprobadas. No era la mejor, no era tan completa como las normas internacionales. Estaba basada principalmente un poquito de fallas, tenía cosas que no eran del todo adecuadas, pero por lo menos era algo que enmarcaba el tema de visajes en alguna parte, que nos decía por lo menos cómo nos debíamos mover, qué deberíamos hacer, quiénes podrían operar esos equipos, qué revisiones debería tener una empresa cuando revise este tipo de equipos, cómo se van a, cómo, cuando un tercero venga a hacer a mi empresa algún tipo de trabajo con una grúa, yo como tercero, pues, ¿qué riesgos corro? Yo, ¿qué debo pedirle a la persona? ¿Cuáles son mis responsabilidades en caso de que algo pase? Porque muchas veces se cree que la responsabilidad es única y exclusivamente del operador del equipo o del dueño del equipo, y no siempre es así. Entonces, eso fue hace ya, pues, 10 años, 11, y desde eso no han vuelto a intentar hacer una norma. Mientras que en otros países ya la norma ha tenido 5, 6, 7, 8, 10 revisiones y se ha ido mejorando y se ha ido poniendo más exigente. Es por eso que muchas de las grandes empresas en Colombia, en todos los ámbitos, hablemos del Cerrejón, hablemos de grandes constructoras, hablemos de empresas marinas, de la parte de puertos, ellos mismos se han autoimpuesto normas y se basan generalmente en la ASME para poder garantizar que los temas de visajes dentro de sus instalaciones sean lo más seguros posible. Entonces, así no sea ley, ellos han dicho, bueno, si usted quiere venir aquí a prestar su servicio en mis instalaciones, pues entonces usted, la máquina la tiene que tener certificada. Los operadores, pues tienen que tener la licencia de conducción, tienen que estar certificados por algún ente que sepa el tema, que lo pueda hacer, o algún ente internacional. Los equipos, usted me tiene que entregar toda el cartilla y el manual de mantenimiento, las revisiones que le han hecho, las inspecciones, la certificación que da el fabricante. Y las empresas se han autoimpuesto muchas normas para poderse curar en salud, porque aunque como vamos a ver al final de la presentación en el tema de accidentalidad, los accidentes fatales en grúas no son tantos, sí son muy eficientes y muy vistos cuando pasa. Es lo mismo que sucede con los aviones. No hay muchos, que los accidentes no son tantos, accidentes, pero sí cuando pasan son fatales, ¿cierto? Cuando pasan son muy graves, claro que sí, es lo mismo que pasa con los aviones. Uno dice, no, un avión es muy inseguro porque es que se matan todos si hay un accidente. Sí, pero ¿cada cuánto hay un accidente? Pero entonces, claro, como las consecuencias del accidente son tan graves, las mismas empresas han dicho, no, venga, yo tengo que curarme en salud porque en algún momento pasa algo y la ley como es tan escueta, pues puede llegar alguien y dependiendo de quien haga la inspección, de quien haga la revisión del accidente, puede decir, ah, señor, es que eso fue su culpa porque usted contrató a una persona que no sabía manejar la grúa. Pues la empresa va a decir, ah, pero pues es que yo contraté a Cristóbal Botero y él me dijo que él sabía y yo confié en él, pues porque se ve muy buena persona y no tenía las capacidades para operar un equipo. Entonces las empresas se han autoimpuesto normas para curarse ellos mismos en salud. Las ARL han hecho campañas, ayudan y dan capacitaciones en ISAGE por ahí, o sacan cartillas y hacen cositas
para tratar de, lastimosamente, para tratar de llenar y de suplir las falencias que no nos dan las normas colombianas.